Ataques de Estados Unidos contra los puentes de Irán. El día de hoy, las Fuerzas Armadas estadounidenses perpetraron múltiples ataques aéreos contra puentes iraníes en las provincias de Hormozgan, Sistán, Baluchistán, Bushehr, Jorestán y Lorestán. Además, Estados Unidos acometió la estación de trenes de Bandar Abbas y la torre de control marítimo de Chabahar. En total, los ataques generaron al menos 7 víctimas fatales y decenas de heridos. De esta manera, Trump materializó su amenaza efectuada apenas 2 días atrás de acometer objetivos civiles en territorio iraní. Irán ya respondió que realizará ataques devastadores como represalia. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 405 de Demoliendo Mitos, charlas completamente en directo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Desde Madrid, España, nos acompaña Juan Antonio Aguilar. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas, un saludo a todos. ¿Qué tal? Estimado Juan Antonio, 2 días atrás, esto. The energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Do you believe the Iranians are serious about making a deal? I think they have no choice. Bueno, la palabra de Trump empeñada en acuerdos de paz o cualquier tipo de transacción o de contrato carece por completo de valor, pero en cuanto a las amenazas, a menudo las materializa. Y por cierto, desde el día de hoy comenzaron los estadounidenses a perpetrar ataques contra puentes en distintos lugares de Irán. Esto en Bandar Abbas por la noche, puentes de uso exclusivamente civil. Más imágenes. En abierta violación a los más básicos principios del derecho internacional y del derecho de guerras. Más imágenes por aquí. Todo esto en Bandar Abbas, uno de los múltiples puentes atacados. Alrededor de 6 o 7 en distintos lugares, junto a una estación de trenes, una torre de control marítimo también para uso civil. Ahí el paso improvisado. Vehículos, automóviles, camiones destruidos como producto del ataque, gente muerta obviamente en esos vehículos. Bien, más imágenes por aquí. Todo esto efectivamente en Bandar Abbas, pero vamos a presentar hay, bueno, imágenes de los automóviles destruidos, ¿no? Bueno, a lo largo de la transmisión vamos a presentar múltiples imágenes de otros puentes e incluso de los puentes ya reparados en algunas horas. Juan Antonio, ¿cuál es el significado de esto? Bueno, esto es una operación táctica de intentar dificultar la logística iraní. Es decir, esos puentes van hacia los corredores que van hacia la Asia Central, hasta China, o a Pakistán, hacia China, pues hacia el Mar Caspio que contacta con Rusia. Bueno, pues un intento de dificultar la logística iraní. Vale. Y digo intento porque tendrían que ser muchos meses de bombardeo para realmente poder cerrar toda la logística iraní. Yo creo que más allá de los puntos que hayan sido atacados, que
generalmente en la gusanera mediática occidental, es decir, esa cochambre que se llaman información, lo suelen resaltar mucho. Luego vamos a resaltar también la represalia iraní y los objetivos alcanzados, que no son moco de pavo. La cuestión es, bueno, que no podemos esperar nada más. Es decir, Donald Trump es un criminal miserable, un cobarde, un matón, un mafioso, y cualquier calificativo que ustedes le pongan se va a quedar corto, ténganlo por seguridad. Imaginen el calificativo que sea, se van a quedar cortos. Pero, evidentemente, Donald Trump no es el único pajarraco que está ahí organizando esto, ¿no? Hay un memorándum que él mismo ha firmado. Como no tiene honor ni vergüenza, pues lo rompe cuando le da la gana. Claro, es decir, en un momento determinado alguien le dice hay que parar esto porque estamos en una mala situación. Entonces él accede a pararlo, pero luego viene alguien y por la otra oreja le dice esto hay que continuar porque lo quiere Netanyahu y el lobby israelí y los judíos de América y en fin, es decir, el resto de la carroña, y entonces pues hay que volver a amenazar y demás. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, hay el memorándum de entendimiento era una derrota estratégica de Estados Unidos y esto lo sabíamos y sabíamos que no lo iban a respetar. No es sorpresa, tampoco para los iraníes. No es sorpresa tampoco para los iraníes. Es decir, esto lo esperaban. Pero vamos, lo tenían muy claro. Por eso han estado reconstruyendo entradas a instalaciones subterráneas, redistribuyendo sus fuerzas en distintos puntos, etc. De hecho, ¿por qué el CEPCON, es decir, esa banda criminal que está instalada allí en el Oriente Medio, decide ahora ir a por objetivos civiles? Pues muy sencillo, porque son incapaces ante los objetivos militares. Nada más. Es decir, esta es la única realidad. ¿Qué sentido tiene destruir la torre de servicio de un puerto civil? Pues porque no tienen otra. Porque tienen que demostrar algo, es decir, tienen que demostrar lo criminales que son. O sea, Estados Unidos es el país más criminal de la historia de la humanidad. O sea, hay que entenderlo así. Es decir, es un país hecho de retales criminales llegados de muchos sitios del mundo. Dirigido por una banda criminal mafiosa, pero bueno, si es que la palabra, es decir, fíjense que mafia aparece con unas determinadas características en Sicilia y se acaba convirtiendo en lo que todo el mundo entiende como mafia en los Estados Unidos. Es decir, estas cosas que parecen curiosidades históricas dicen mucho sobre los pueblos. Es la nación más criminal de la historia de la humanidad. Es un objeto de destrucción. Y no va a haber paz en el mundo hasta que esta gente no colapse, decaiga y ya no puedan imponer por la fuerza su voluntad. Y esto hay que ser consciente. Evidentemente, los imperios no caen de un día para otro, son procesos largos. No sé si llegaremos a verlo. Yo cada día tengo más esperanza de que sí, pero estos procesos son largos. Es decir, y bueno, pues demuestran lo que son. Cuando tú tienes que atacar unos puentes para intentar imponer tu voluntad, unos puentes civiles de carretera, para intentar imponer tu voluntad, es que te quedan pocas cartas. Es decir, ¿por qué no bases militares realmente que sean? Es decir, ¿por qué no vas al centro de gravedad del enemigo a intentar derrotarle y que se vea incapaz de seguir combatiendo? ¿Por qué no puedes? Simplemente porque no puedes. Si inauguraron esta guerrita del Ramadán con el asesinato de 168 niñas y un líder religioso, y así sigue, pues no pueden hacer otra cosa. Entonces, bueno, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos con que estos señores dieron, es decir, Trump y su cuadrilla de criminales dieron un ultimátum de que Irán tenía que declarar públicamente que garantizaba la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Cosa que ya está en el memorándum de entendimiento, firmado por Donald Trump. Claro, ¿qué es lo que pasa?
que, tal como está en el memorándum de entendimiento, era reconocer el control del Strait of Hormuz por Irán. Entonces, eso es que, claro, es que eso es muy fuerte, no puede ser. No puede ser, y entonces rompemos el memorándum de entendimiento. Es decir, de lo firmado, pues ya nada, total. No tengo vergüenza ni honor, soy una mierda moralmente. Pues qué más da, lo firmo y lo rompo, pues ya está. Pues soy el chulo putas del barrio. Y entonces, bueno, pues después de ese ultimátum comienza, bueno, pues porque Irán impone las condiciones de paso en un estrecho que está minado. Es decir, te intenta llevar por el corredor que ellos controlan y, por supuesto, el que van a cobrar, como ya han dicho, una tasa de paso por diferentes razones. Entre otras cosas, la seguridad. Esto era algo que, no, esto era una cosa de los iraníes que lo que querían era el dinero. Claro, hasta que a Trump se le ocurre que no, que lo quiere cobrar él. Quiere cobrar un 20%, quería, porque se ha tenido que retractar, claro, debe echar para atrás. Quería cobrar un 20%, cuando los iraníes cobraban entre un 1 y un 3. O sea, habráse visto ladrón mayor. Es que esto denota la naturaleza de lo que son los Estados Unidos. Esa es su naturaleza. Entonces, bueno, pues si a esto le unimos el mensaje de Mojtaba Khamenei, actual líder de la Revolución Islámica, de que la venganza por la muerte de su padre era una voluntad nacional e inevitable, visto la voluntad del pueblo de Irán expresada en los funerales de Ali Khamenei. Con lo cual, ¿qué quedaba? El enfrentamiento militar. ¿Qué es lo que intenta Estados Unidos? Intenta dañar toda la infraestructura militar iraní en la costa, que está lleno de puntos de lanzamiento de drones, misiles, drones marítimos y las famosas lanchas rápidas iraníes que amenazan a la flota. Pero claro, ahí hay más de 1000 objetivos en esa costa. Pensar en destruirlos todos es absolutamente utópico, pero además son reconstruibles. Por eso quiere cortar la logística de alguna forma de que lleguen a Irán pues, los chips y materiales precisos para seguir construyendo esos misiles y esos drones que están haciendo tanto daño. Pero claro, esto, por aquí tenía algunos datos y esto no es tan sencillo. Juan Antonio, una pregunta cortita antes de que presentes esos datos. Aquí, imágenes del puente de Khorassan, simplemente como a modo de ilustración, un ataque evidentemente muy grande con un misil. Sin embargo, apenas horas más tarde, tremendo ataque, por cierto, qué pedazo de puente y qué pedazo de explosión. Apenas horas más tarde, estas imágenes por aquí, esto todavía del puente roto, los vehículos transitando un camino alternativo y solo unas horas más tarde, estas imágenes de aquí del puente. Ya en reparaciones, los vehículos por un camino secundario. ¿Cuán efectivos estos ataques desde el punto de vista militar, Juan Antonio? Porque los rusos machacan puentes desde hace un montón de tiempo y aún así los ucranianos no abandonaron el paso de los puentes aún. Efectivamente, es que los puentes generalmente se han hecho con hormigón y estructuras muy reforzadas. Entonces, tú tienes que llevar a cabo muchos bombardeos para realmente decir que el puente ya es irrecuperable. Pero es que además, dependiendo de la orografía, el puente, pues igual destruyes el puente de hormigón, pero no es muy difícil establecer por una unidad de pontoneros del ejército un puente alternativo. A lo mejor no pueden pasar todos los camiones de 40 toneladas a la vez, pero sí de 2 en 2. Es decir, que es que
no es nada fácil. Muchas veces en el conflicto en Ucrania hemos hablado, ¿por qué no se destruyen los puentes sobre el Dnieper? Más allá de otras consideraciones militares, es que además no es una cosa sencilla, es que hay que estar bombardeándolos muchas veces para intentar hacer un daño estructural irrecuperable. Mirad el puente de Kerch, que los ucranianos por 2 o 3 veces lo han intentado volar. Y ahí está el puente de Kerch, tan magnífico como el primer día. Es decir, esto no es que tenga una gran eficacia, ¿no? Si piensan mantener una campaña de bombardeos así durante 3 meses, pues hombre, al final acabas efectivamente inutilizando el puente y sin posibilidad de recuperarlo. Pero claro, es que para eso hay que tener prevista una guerra de larga duración y de alta intensidad y alto coste. Y eso es lo que yo no sé si esto gente tiene previsto, porque las cifras no acompañan, ¿no? Mirad, por ejemplo, las fuerzas norteamericanas en Irán están utilizando los misiles HIMARS, también utilizados en Ucrania. Esto además los lanzan desde Kuwait o desde Emiratos, tienen un alcance de unos 300 kilómetros, valen precisamente para atacar instalaciones costeras, ¿no? Es decir, porque están, claro, al alcance, ¿no? Pero claro, vamos a ver, estos misiles se dejaron de fabricar. Es decir, se han fabricado entre 3.700 y 4.000. Ahora calculen ustedes los gastados en ejercicios militares, en la guerra en Ucrania y ahora en Irán. ¿Cuánto pueden quedar? Los que han vendido a otros países, ¿cuántos pueden quedar? Podemos calcular que queden 1.500, en el mejor de los casos. Los misiles más modernos que vienen a sustituir a estos HIMARS son los llamados PRSM, el Precision Strike Missile. Alcance de más de 500 kilómetros, pero hay menos de 60 disponibles. ¿Por qué? Porque se han empezado a construir muy recientemente y prevén que para 2029 tendrán en los arsenales 335. Misil carísimo y muy lento de fabricar. Con esto no puedes hacer una guerra industrial de desgaste. Bueno, tú no puedes estar lanzando 50 de estos al día porque al día siguiente ya no tienes. Y no vas a esperar hasta 2029 para poder lanzar 100 o 200. Tendremos los Tomahawk, los famosos Tomahawk, ¿vale? A día de hoy, solo en Irán, Estados Unidos ha gastado el 25% de sus arsenales. Teniendo en cuenta además que ya la eficacia del Tomahawk cada vez es menor, cada vez se los derriba más fácilmente. Fabricación, el año pasado lograron fabricar entre 57 y 58. O sea, es que necesitan decir, más de 15 años casi para recuperar el arsenal que tenía. No es serio, no vale, es decir, para un planeamiento. Luego tenemos esas misiles, esas bombas dirigidas, también bajísimas, las HAS-SM. Antes de la guerra tenían los arsenales 2.300 unidades. Desde el 28 de febrero han gastado más de 1.000. Algunos analistas calculan que en los arsenales no quedan más de 425. Después de todo lo gastado. Algunas también fueron a Ucrania, en fin. Pero es que además ahora mismo lo de fabricar es curioso, es gracioso, porque tanto las HAS-SM como los Tomahawk, como este tipo de misiles, requieren un mínimo de 18 minerales raros que los controla China. Y que China ya cortó hace tiempo su exportación para sistemas de armas norteamericanos. Es decir, si uno piensa que tienes que alcanzar más de 1.000 objetivos solamente en la costa iraní, pues esto quiere decir que no puedes extender la campaña mucho tiempo. No puedes. En cambio, los iraníes solo tienen que alcanzar 10 puntos, 10 bases, que son las que sirven de cobertura para las operaciones aéreas. Estamos hablando de 2 bases que hay en Jordania, atacadas esta misma semana.
la base de Kuwait, atacada esta misma semana, otra en Bahrein, atacada esta misma semana, otra en Qatar, también atacada, una en los Emiratos Árabes Unidos y otra en Omán, que también ha sido atacada. ¿Por qué la de Arabia Saudita no la dejan usar? Porque aquí, luego podemos comentar, Arabia Saudita en estos momentos no es que esté jugando con varias cartas, es que están varias partidas. Y hay partidas que se chocan unas con otras. Entonces, es decir, con lo cual Irán puede concentrar toda su potencia de fuego en estas 10 bases. Porque los portaaviones siguen estando lejos, para los misiles antibuques, igual que los destructores, para los misiles antibuques iraníes. Claro, esto generalmente la Costanera Médica no lo cuenta, ¿no? Como no cuenta, por ejemplo, el mapa de la campaña de represalia iraní en 3 etapas como respuesta a los ataques norteamericanos, ¿no? Y aquí, bueno, pues la base aérea Príncipe Hassan en Jordania se ha destruido el centro. Aquí algunos. Sí. Aquí algunos de ellos. La base, te digo, de Jordania, se ha destruido el centro de control y mando de la base y el hangar de los drones MQ-9, que son la baza principal de ataque dentro del espacio aéreo iraní. Porque a veces nos presentan como una imagen, como si estuvieran los aviones poco menos que sobrevolando Teherán. Mentira. Se acercan, afrontaban por el Golfo Pérsico o por el espacio aéreo de Siria y disparan los misiles o lanzan estos drones no tripulados hacia el espacio aéreo iraní. Con lo cual, ya digo, los hangares de drones, posiblemente de 8 a 10 drones han sido destruidos en esos hangares. También parece que se ha destruido un MQ-4C Tritón, que es ese vehículo no tripulado grandote, sobre todo para guerra, para reconocimiento, guerra electrónica, elección de objetivos y demás. Este es un cacharro que cuesta cada unidad 240 millones de dólares. Es una cosa carísima. Bueno, pues parece que uno de esos también ha caído en Jordania. La segunda etapa fue el ataque sobre Qatar, la base aérea Al Udeid, que es el centro de operaciones aéreas estratégico del CESCOM. Y también en la tercera etapa es cuando ha sido el ataque sobre las instalaciones de la logística de buques en Duk, en la base de la Quinta Flota en Bahrein, la base de Hufay también en Bahrein y múltiples instalaciones en Kuwait, de donde previamente han destruido lanzadoras de estos misiles HIMARS. También ha habido disparos de advertencia, pero eso más bien hacia Emiratos, pero aún sí más bien de advertencia porque Emiratos ha debido esconder la cabeza debajo del ala y no ha... Es decir, ¿qué nos indica esta geografía de ataques? Pues que revelan una doctrina operativa iraní, que es buscar la parálisis del sistema del adversario, atacando ¿qué? Los nodos que permiten el funcionamiento como un sistema integrado de defensa, de alerta temprana. Es decir, no es una simple represalia de lanzar a ver dónde cae, a ver si destruye un avión. No. Son ataques sistémicos para intentar buscar la paralización del sistema, tanto de alerta temprana para detectar los misiles iraníes, como para poder lanzar operaciones con cierta seguridad sobre objetivos iraníes. Es decir, vamos a ver, ¿quieren continuar esta guerra? Bueno, pues va a continuar. Para nada piensen que porque destruyan una torre de control de un puerto civil, dañen 6 puentes o varios barcos pesqueros como el otro día. Es decir, bueno, pues vale, esto, ¿qué significa? ¿Que se hace un daño económico a Irán? Claro, y un daño, y un daño personal a la gente, ¿no? Y a la sociedad iraní, pero eso no va a decidir la guerra. De hecho, ahora mismo se abren varios escenarios, que hablaremos ahora dentro de un rato, se abren varios escenarios y ninguno es bueno para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿qué ha cambiado desde hace 100 días? ¿Qué ha cambiado? A ver, cuando estábamos en marzo, abril, en la situación que estábamos,
¿Qué ha cambiado ahora en junio, julio? No ha cambiado nada. El petróleo ya está otra vez a $85 en el mercado de futuros, mucho más si vas a comprarlo in situ. Y además con una nueva vulnerabilidad. Ya no es que, porque dices, bueno, como la economía se está ralentizando en muchos sitios, también la demanda de petróleo cae. Y eso ayuda a que el precio del petróleo pues no se dispare, ¿no? Estados Unidos sigue tirando de esas reservas estratégicas, las más bajas desde hace 40 años. ¿Por qué? Porque tiene que intentar que el petróleo no se dispare, para que la gasolina no se dispare, para que el votante norteamericano que va a ir a votar agosto, septiembre, 3 meses, en 3 meses, va a ir a votar, pues no esté súper cabreado. Y decía que había una nueva vulnerabilidad, que es la del refinado. La del refinado. Claro, aquí todo el mundo hablaba de la seguridad estratégica energética con el cierre del estrecho y, por tanto, el suministro del crudo. Y es verdad. Es decir, eso implica aumento de los precios del petróleo. Aumento de los precios del petróleo significa aumento de la inflación, de los tipos de interés, de los intereses de la deuda y de la recesión económica que pueda acabar en un desastre global. Pero además se han juntado varios aspectos que reducen la capacidad mundial de refino, es decir, de que el petróleo pueda convertirse en gasoil, en gasolina, en queroseno para los aviones, etcétera, ¿no? Y mirad, ya, es decir, la capacidad de refino rusa pues se ve reducida en aproximadamente, dice, un 15%, porque ahora se van reparando las refinerías, ¿no? Pero reducida un 10, 15, quizás hasta un 20% de refino, con lo cual ese refino no, eso que antes se podía exportar, no se va a exportar, porque ya lo ha prohibido el Kremlin. 9 refinerías en el Golfo Pérsico están dañadas o cerradas o destruidas. El complejo Ruwais en Emiratos Árabes Unidos, que estas eran casi cerca del 1 millón de barriles diarios de refino, está cerrado por los ataques. No puede operar. Eso significa que de Hormuz, que salían 11,7 millones de barriles diarios de refinado, pues no salen, o salen en una mínima parte. Con lo cual, ¿esto qué implica? Pues que digamos que la vulnerabilidad ya no está solo en la boca del pozo, sino también en la puerta de la refinería, creando una asimetría adicional a lo que ya teníamos con el problema del cierre de Hormuz. Es decir, Irán puede dañar la economía global, y entre la norteamericana, atacando simplemente las infraestructuras de refinado regional, sin necesidad incluso de sostener un bloqueo en el estrecho de Hormuz. Ahí está. Así es. A esto acabo. Sí. A esto se le podría unir el tema del estrecho de Bab el-Mandeb, que tiene su efecto simplemente como amenazar. Fíjate lo que os digo. No creo que, al menos de momento, se vaya a cerrar Bab el-Mandeb. ¿Por qué? Porque hay conflictos que aquí se están entrecruzando y hay que hacer una muy buena gestión de la escalada para dominar la situación. Por eso no pienso que Bab el-Mandeb lo vayan a cerrar mañana ni pasado, porque no hay que fastidiar ni a Oman ni a Arabia Saudita y necesitan Bab el-Mandeb. A propósito de los puentes y la posibilidad de su reparación o de su reemplazo, aquí imágenes de hace apenas unos días. Este es un puente dañado una semana atrás, si no recuerdo mal, un puente ferroviario conectando Irán con China. Y aquí el primer tren de carga recorriendo, ahí es la reparación, bien clarita a la vista. Sí. El primer tren de carga chino, obviamente, recorriendo este puente una semana después de su ataque.
con un ataque fuerte, no un puente de automóviles, sino que ha reparado un puente de trenes de carga y ahí transitando trenes de carga con una carga pesadísima. Es así, y por es aquí, así. Juan Antonio, otras imágenes muy interesantes. Esto algo muchísimo más difícil incluso. Lo recordé por ahí, esto guardado en el archivo. Estas imágenes de las Fuerzas Armadas turcas montando un puente de pontones, montando un pontón en el río Éufrates, por cierto, un río en esa época del año, con las lluvias de mucho caudal, esto en Siria, ¿sí? Cuando los cortacabezas, allí el puente destruido más allá, los cortacabezas perpetraron la destrucción de este puente, los cortacabezas de Julani, hoy día en el gobierno. Aquí los turcos generaron este pontón en poquito tiempo. Ahí el puente destruido y allí el pontón generado por los turcos. Vehículos acorazados, blindados militares, pasando sin ningún problema. En poquito tiempo. Hay automóviles, camionetas, sin música tal vez, sin el más mínimo problema. Con lo cual, como vos recordabas recién, para determinar la destrucción de las vías logísticas a través de los puentes, bueno, deberían machacar y machacar durante mucho tiempo y carecen de esa posibilidad en este momento. Ahora bien, una pregunta relativa a un puente estratégico. Juan Antonio, el puente Rey Fahd, este de aquí, uniendo aquí Irán, bueno, aquí el Golfo Pérsico, aquí la isla de Bahrein y aquí el puente Rey Fahd, este importantísimo, porque está la conexión de, bueno, en realidad el puente todo, pero aquí la parte más importante del puente, esta parte de aquí, ¿no? Está la conexión de Bahrein con Arabia Saudita y con tierra, con el continente. ¿Pensable un ataque fuerte? Aparentemente hoy habrían documentado un ataque con un dron, pero eso insuficiente. ¿Pensable aquí un ataque fuerte, Juan Antonio? Hombre, no puede estar en los planes del Estado Mayor iraní, pero a ver, desde el punto de vista operativo, ese puente realmente a quién va a dañar. Porque destruir un puente, eso no va a dejar a Bahrein aislado. Hay ferries que pueden pasar a los pasajeros, pueden pasar carga, etcétera, etcétera. Y es una obra de Arabia Saudita. Entonces, es decir, yo creo que ahora mismo en el plan iraní no está atacar a Arabia Saudita porque realmente se ha quitado en medio. Cometió la torpeza el otro día de atacar el aeropuerto de Sanaa en Yemen, y la respuesta yemení ya les convenció claramente de que era un absurdo. Porque para tú atacar un aeropuerto, los yemeníes te van a atacar las refinerías de Aramco. Y te van a atacar el puerto, el único puerto que tienes al Mar Rojo para sacar tu petróleo. Luego, esto era una insensatez. Se han retirado, ya no ha habido más ataque ni más nada. Es decir, por lo tanto, ¿para qué cabrear a una Arabia Saudita que además se te está poniendo de tu lado en el Cuerno de África? En el tema de Somalilandia, de la guerra de Sudán, frente a Estados Unidos e Israel. ¿Para qué? Déjalo. Precisamente esta es la razón por la que yo decía, ¿los yemeníes van a cortar Bab el-Mandeb? Yo creo que de momento no. De momento no. ¿Por qué? ¿Por qué ese ataque, Juan Antonio, de Arabia Saudita? ¿Por qué el ataque de Arabia Saudita, Juan Antonio? Yo creo que eso fue una imposición norteamericana. Es decir, en ese avión, era que no aterrizara el avión con los líderes yemeníes que venían del entierro, del funeral de Ali Khamenei. Y, de hecho, no entiendo para qué se ataca el aeropuerto. Si querías hacer daño de verdad, era haber atacado el avión, ¿no? Pero a mí me induce a pensar que Arabia Saudita no quería hacerlo, lanzó un ataque sobre el aeropuerto, que ya está abierto otra vez. No fue un ataque como parecía que han destruido el aeropuerto, ya está abierto otra vez. Es decir, el avión tuvo que ir a otro aeropuerto y ya está.
Eso le costó una represalia yemení, también al aeropuerto de Riad, que impactó fuertemente, además, no lo pudieron interceptar. O sea, observen, en Riad, aeropuerto de Riad, lleno de sistemas Patriot y la alerta temprana, los misiles yemeníes llegaron e impactaron. Con lo cual, a ver, no hay defensa. Y entonces, bueno, pues los saudíes decidieron, hasta aquí hemos llegado. Sí, incluso en el caso del corte del Bab el-Mandeb, el principal perjudicado, Arabia Saudita, Juan Antonio. Es Arabia Saudita, claro. Hombre, aparte de un 15% del comercio mundial, ojo. Es decir, tiene un valor sistémico que simplemente con la amenaza de corte, ya afecta. Porque claro, la amenaza de corte significa que yo, armador, no meto mi barco por ahí. Yo, compañía de seguros, no aseguro un barco que vaya a ir por ahí. Con lo cual, yo que tengo que enviar unas mercaderías, unas mercancías a no sé qué parte del mundo, voy a decir que no vayan por ahí porque yo quiero que lleguen. Con lo cual, simplemente con la amenaza ya tiene un impacto. Pero es que además, cerrarlo en estos momentos significa que no tienen salida el petróleo que está saliendo, unos 5 millones de barriles diarios que pueden salir por el puerto, creo que es Yambú o algo así, que el puerto que tiene Arabia Saudita en el Mar Rojo, pues no podrían salir. Y entonces, a quien perjudica realmente es a Omán y a Arabia Saudita, que son los que utilizan Bab el-Mandeb. Unos para meter hacia el Canal de Suez y otros para bajar desde el Mar Rojo al Índico por Bab el-Mandeb. Con lo cual, en este momento, cuando tienes a Arabia Saudita fuera de combate en tu choque directo con Estados Unidos y no se están utilizando las bases de Arabia Saudita para eso, y lo tienes de aliado circunstancial en el Cuerno de África contra Emiratos Árabes Unidos, en el tema de la guerra de Sudán, en el tema de Somalilandia, pues entonces no tiene ningún sentido. Es decir, tácticamente te interesa no cabrear a los saudíes, que sigan como están, que además, como sigan como están, acabarán siendo ellos los que le den el zarpazo a Emiratos, porque cada vez se va intensificando más, se van agudizando más las contradicciones entre los saudíes y los emiratíes. Entonces, no, es decir, tú tienes que manejar en un plan de campaña militar, tú tienes que manejar esas contradicciones porque son las que pueden hacer en un momento determinado que circunstancialmente un enemigo te esté haciendo un favor, por otro lado. Y esto pasa, en cierto sentido, aquí. Es evidente que ni Yemen, ni Arabia Saudita, ni Somalia, ni Irán van a permitir que en Somalilandia un trozo desgajado por un señor de la guerra para entregárselo a Estados Unidos e Israel, no se les va a permitir que controlen ese Cuerno de África. Que además, que curiosamente, Emiratos también quiere poner ahí una base militar en Somalilandia. Luego, a ver, en esa zona se está cebando la bomba. Es muy posible que ese sea un foco de conflicto a no mucho tiempo, porque ahí se están concentrando ya las condiciones para que eso explote. Y, por supuesto, siempre están los sospechosos habituales. Siempre están los mismos. Siempre está Estados Unidos, siempre está Israel, siempre están los mismos. Juan Antonio, la última sobre Irán. Si nosotros ahora realmente en la misma situación que apenas 1 o 2 meses atrás, o quizás incluso peor para los Estados Unidos, ¿cuáles los escenarios prospectivos, los escenarios hacia adelante a partir de ahora? Yo tenía por aquí, estuve haciendo ahí una esquemita, además, a ver, realmente hay 3 escenarios, ninguno bueno. Ninguno bueno me refiero sobre todo para Estados Unidos. En concreto para Estados Unidos. Quizá Israel pueda determinar cuál le conviene más o menos, Irán cuál le conviene más o menos, o otros actores, ¿no? Pero para Estados Unidos no, yo creo que no hay ninguno bueno. El primero es el que estamos viviendo, una confrontación abierta prolongada, ¿no? Un ciclo de ataque, respuesta, contraataque, respuesta. Muy bien, una guerra prolongada, a ver quién aguanta más.
Es decir, simplemente con los datos que he dado antes y teniendo en cuenta lo larga que son las líneas logísticas norteamericanas en la zona, es decir, vamos a ver quién aguanta más, ¿no? Es decir, esto además llevaría a una devastación económica global por la disrupción energética, por la crisis sistémica que se produciría por el tema del cierre de Hormuz, el problema del petróleo, del refino, como hemos hablado, y de otras cosas, ¿no? Y con un riesgo de escalada incontrolable. Porque si Irán sigue respondiendo así, ¿cómo va a aumentar la escalada de Estados Unidos? A ver. Eso que dice Donald Trump, vamos a tomar la isla de Kar, que no sé por qué la ha tomado con esa isla, vamos a tomar la isla de Kar. Vale, puedes tomarla. Tienes fuerza en la zona para tomar una islita. ¿Y después cómo la vas a mantener? Es decir, cuando empieces a enviar tropas, por un asuntillo así se empezó en Vietnam. Y se empezó mandando unos asesores, una pequeña cosa, un incidente en Tonkin, y acabó habiendo 500.000 de efectivos norteamericanos allí. Pero claro, es una guerra interminable, una sangría interminable y un coste interminable. Y no hay que irse hasta Vietnam, podemos recordar Afganistán. Entonces, este escenario yo creo que no es sostenible por Estados Unidos en el tiempo. Depende, por supuesto, también de la resistencia iraní, la capacidad que tengan de aguantar el daño. Pero es que eso ya llevamos fíjate, la guerra de los 12 días fue en junio del año pasado. Estamos viendo cómo es la resistencia iraní. Y ya no digo nada de la resistencia yemení, que llevan años y años. Y ahí siguen, aguantando. El segundo escenario, bueno, pues un acuerdo forzado por lo que se forzó el primer acuerdo, el memorándum de entendimiento, porque las reservas estratégicas se iban agotando, porque el precio del crudo iba aumentando, porque las líneas de distribución de productos petroquímicos, helio, fertilizantes, estaban cerradas. Y eso no lo puedes mantener en el tiempo porque vas a crear un problemón a nivel global que va a afectar directamente en la economía norteamericana. Y de hecho lo estamos viendo en la inflación, aquello de que iban para junio se bajarán los tipos de interés. Estamos casi en agosto ya, camino de agosto. Va a haber subida de tipos de interés. La deuda sigue aumentando. Es decir, no se ha arreglado ningún problema. Es decir, todo puede empeorar. Con lo cual, eso puede forzar un acuerdo porque el coste económico del mantenimiento del conflicto empieza a ser inasumible por las dos partes. Es decir, Irán tampoco puede estar permanentemente sumando en la calculadora el tema del coste de los bombardeos, ¿no? Eso es lógico también. Entonces, tendría que ser un acuerdo que implicara el reconocimiento tácito de la esfera de influencia iraní en el estrecho de Hormuz, que es ahora el punto crítico, porque era el nodo crítico del conflicto. Por eso es el punto crítico ahora en el tema del acuerdo. Observar que no se habla ni de las sanciones, ni los 300.000 millones para que les van a dar a Irán, la liberación de los activos congelados, ni nada de eso. Es decir, estamos hablando del tema de la navegación en el estrecho de Hormuz. Ese es el punto crítico. Porque no es una cuestión solamente económica, de que Irán va a cobrar, o Irán y Omán van a cobrar por pasar, y esto. No. Sí, a ver, no seamos ingenuos. Si pasa un petrolero por allí y le cobran un 3%, ese petrolero, la refinería donde llegue, le va a pagar un 3% más, porque le va a aumentar el precio. Y la gasolina que salga de esa refinería llevará su aumento de coste para cubrir ese 3%. Bueno, no, al final lo paga el consumidor final. Estas son las tonterías de Trump que uno no acaba de ver, ¿no? Es decir, bien, pues al final no te quedaría más remedio que reconocer efectivamente que el estrecho, para que esté tranquilo y sirva a la navegación, pues tiene que estar controlado por los dos países ribereños porque son sus aguas territoriales, Irán y Omán. Y eso sería, pero claro, ¿cuál es el problema de esto?
pues que ese acuerdo implica una rendición de Estados Unidos ante una realidad. Ante una realidad. Y el escenario 3, este quizás sea el peor, y es que si Estados Unidos sigue aumentando la presión, va a ser inevitable el desbordamiento del conflicto a nivel regional. Es decir, acabarán entrando, volverán las hostilidades al Líbano, no se han ido nunca. Las milicias iraquíes, y más desde esa especie de autogolpe de Estado ñapa que han hecho allí y que dice que van a desarmar a Hezbollah iraquí, y Hezbollah iraquí no se va a desarmar. Yemen entra en el conflicto, y a las milicias proiraníes en Siria, que existen y cada vez, es decir, ayudan a explicar cómo Hezbollah sigue recibiendo, pues acaben entrando directamente en la guerra. Y eso implicaría que Israel se tuviera que involucrar de nuevo directamente y claro, una escalada a nivel regional va a llevar necesariamente a la implicación de Pakistán, de China, de Rusia. Necesariamente. De hecho, uno de los factores por los que Irán tampoco quiere atacar a Arabia Saudita es por no molestar a Pakistán, no ponerle en una mala situación, porque tiene un acuerdo estratégico de defensa mutua con Arabia Saudita y por tanto eso también influye. Y hay más actores, faltaría el tema de ver Egipto y Turquía, es decir, cómo reaccionarían en una situación ya de esa envergadura, ¿no? Por ejemplo, de un movimiento militar de los kurdos en la frontera de Irán, a ver Turquía cómo iba a reaccionar a todo eso. Con lo cual, los tres escenarios, digo, no, ninguno es bueno. Ninguno es bueno. A ver, por lógica, yo creo que después de que el violador criminal de la Casa Blanca decida que ya ha hecho bastante para sacar pecho y decir les hemos acabado con su marina, su ejército, su armada, no tienen a nadie, no tienen nada, ya no tienen luz, no tienen agua, bueno, pues hay que decida eso, todo mentira, como hasta ahora, bueno, pues intente de nuevo abrir un canal de negociación que es bien sencillo, porque es que las condiciones las tiene puestas Irán. Es volver al memorándum y cumplirlo. Hay que decir una cosa, sí, y es que todo esto también está produciendo una fractura dentro de la Casa Blanca. Es decir, el grupo de Peter Hesed, Marco Rubio, Scott Bessent y demás, es uno, y el de J.D. Vance y algún otro es otro. Y ya las contradicciones internas ya empiezan a reflejarse en algunos medios de prensa. Es decir, se empiezan a hacer evidentes. Y eso, lógicamente, debilita al bando anglo-sionista. Porque, de momento, quien ha conservado la unidad e incluso ha avisado a los dirigentes iraníes de cuidado, que el pueblo te desborda, es Irán. Nadie se ha movido, Y, por supuesto, todos siguen firmes. Hay Hezbollah, los sirios, los iraquíes, Yemen. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es la situación analizada en este momento con la información que tenemos. Crisis económica global, rendición en Hormuz o desorden militar. Esas son los tres grandes escenarios, Juan Antonio, si te acompañé correctamente. Por aquí, dos cuestiones. Bueno, primero esto tal vez. Este mapa recorre en estos momentos los canales pro-israelíes de Telegram y de otras plataformas. Aquí un aparente plan para ataques aéreos en todo Irán por parte de Estados Unidos, apoyo israelí para esto, naturalmente ataques también aéreos desde los países del Golfo, pero además invasiones por el oeste de los baluchis, los separatistas baluchianos, posiblemente el gentilicio, desde Pakistán, y los kurdos, hoy atacados, por cierto, fuertemente por Irán en el norte de Irak, desde el desde el oeste. Los baluchis es el oeste, de este a oeste y de oeste a este los kurdos iraquíes.
¿Cuán plausible un escenario de estas características, Juan Antonio? A ver, en primer lugar, este escenario era el que ya tenían previsto en su día. Sí. Claro. Cuando decía Trump, le hemos enviado muchas armas, pero se lo han quedado los kurdos. No han hecho nada. Este escenario lo tenían previsto. En segundo lugar, a ver, este mapa, son este tipo de mapas que quedan muy bien para poner para sacar en los telediarios, en los periódicos. Además es gracioso, porque el ojo de Sauron está allí en Turquía, ¿no? Es decir, de la OTAN allí, el ojo de Sauron, por supuesto, lanzando flechitas hacia todos lados. ¿Para qué? Para apoyar a los kurdos. Es decir, vamos a ver. El que ha hecho el mapa lo que nos tiene que contar a todos es que fuma. Porque esto, es decir, es porque, claro, sobre el papel es muy fácil lanzar flechitas, ¿eh? Si aquí hemos visto muchas. Yo recuerdo mapas de estos del Instituto de Estudios de la Guerra y demás, y había flechas por Ucrania y cortaban en la ofensiva ucraniana, iban a cortar Crimea y llegaban al mar de Azov. Pues esto, ya digo, está muy bien, para cuando uno juega al Monopoly o quiere hacer un juego de estrategia en casa y estas cosas. Pero vamos a ver, es decir, ¿con cuántas fuerzas kurdas cuentan? Porque hay 1 millón de militares iraníes en un país supermontañoso preparado para la guerra desde hace 47 años. Es decir, ¿y Turquía qué va a hacer? ¿Proporcionar la logística, ser la retaguardia estratégica de los kurdos? ¿Y en Irak qué van a hacer? Es decir, porque las fuerzas populares, las milicias populares de la resistencia en Irak son las que han mantenido el conflicto, porque el ejército iraquí no ha hecho nunca nada. Un ejército iraquí que, por supuesto, está prácticamente desarbolado, ¿no? Desde la invasión de 2003. Es decir, es que es de verdad, esto es no tener en cuenta la realidad del terreno, ¿no? Claro, los baluchis van a avanzar desde el sur, ¿verdad? Y Pakistán lo va a permitir, que se refuerce ahí un enclave baluchi para que luego le ataque a ellos, ¿verdad? Pakistán es lo primero que está pensando Pakistán, en apoyar a la resistencia baluchi, ¿no? Y en todo esto, digo yo, ¿y los marines dónde andan? No sé. Una fuerza de marina que imagino que desembarcaría en la costa iraní. Se supone, ¿no? Por el mapa. Además, por toda la costa. ¿Ustedes se imaginan los buques de desembarco metidos ahí en el Golfo Pérsico para lanzar una operación de desembarco tipo el de Normandía y desde las montañas iraníes lanzando los misiles a los barcos y a las lanchas de desembarco? No sé, yo me imagino que a lo mejor serían fuerzas aerotransportadas, ¿no? Con el mismo éxito que tuvieron la última vez. No lo sé, pero es decir, este tipo de hipotéticas operaciones queda muy bien el papel. Pero a estas alturas de la película, después de 1 año de conflicto, de la guerra de los 12 días, no hemos visto nada de esto. Cuando a lo mejor podríamos haber aprovechado la sorpresa o el momento crítico de aquellas protestas que había y que eran utilizadas por los grupos insurgentes yihadistas y kurdos y de todo tipo, dirigidas por las células del Mossad dentro de Irán. Ahora que han depurado, ahora es más difícil. O sea, no lo hicieron entonces, lo van a hacer ahora. ¿Cuánto está dispuesto a poner Estados Unidos en una operación de ese tipo? Porque este es uno de los temores de J.D. Vance, precisamente de los que provocan esas contradicciones que comentábamos antes. Porque claro, J.D. Vance, que puede ser presidenciable, lo que no quiere es heredar un Vietnam en el Oriente Medio, si llegara a ser presidente. Por aquí, estimado... Sí. Por aquí, imágenes del día de hoy, Juan Antonio, desde la localidad de Brühl, en Alemania. Macron y Merz, aquí el día de hoy.
Estas las palabras de Merz con respecto a los primeros ejercicios militares nucleares entre ambos países. Nuestra colaboración entre Alemania y Francia es indispensable en un momento en que Rusia amenaza nuestra seguridad, la República Popular de China desafía nuestra economía y la asociación transatlántica ha perdido su carácter evidente. Con esto estamos implementando lo que ya acordamos en una declaración conjunta a principios de marzo. No celebramos el Consejo esta mañana en la base aérea de Norden. También estuvieron presentes soldados alemanes y franceses. Por primera vez también con un avión Rafale francés con capacidad nuclear. Esto lo hace visible. Estamos tomando una nueva ruta conjunta en materia de disuasión. En el grupo directo estratégico de reciente creación también involucraremos a las fuerzas convencionales alemanas en un ejercicio nuclear de las Fuerzas Armadas francesas a finales de este año. Esto complementa nuestro reparto nuclear y la disuasión dentro de la OTAN a la que seguimos comprometidos. Aquí es donde ya el programa deja de ser serio. Ya han salido estos dos personajes. Esto ya no es serio. Vamos a ver. O sea, en primer lugar, si lo que están diciendo fuera la realidad, no te puedes fiar. Es decir, son miembros de la élite política europea, por lo tanto, mentirosos por naturaleza, ¿no? Con gentuza. Pero suponiendo que estuvieran diciendo la verdad, claro, eso significa que el vínculo transatlántico ya no existe. Claro, más allá de la tontería de la amenaza rusa, la amenaza china, la de los extraterrestres, la de Kim Jong-un y todo esto, la realidad es que entonces el vínculo transatlántico ya no existe. Y entonces Europa tiene que preparar una fuerza de disuasión partiendo del arma nuclear francesa, que la lleva un presidente que le quedan 4 telediarios. Porque el año que viene, es decir, a unos meses vista, este señor va a estar fuera de la presidencia de Francia. Va a estar fuera. No sé quién les va a suceder. Si la señora Le Pen o Mélenchon. Cualquiera de ellos no va a seguir ese camino. Cualquiera de ellos no va a seguir ese camino. Otra cosa, porque es un camino hacia la guerra y hacia la destrucción. Pues porque es el camino de un criminal, de un miserable moral como Macron. Y por tanto, Alemania se queda sola. Con la fortaleza de ese líder que tienen, que de luego malo es, pero tonto también, y un vendepatrias de libro. Entonces, ¿qué van a hacer? Pero vamos a ver. El arma nuclear francesa, que por eso decía Macron, con esa gracia de quien dispara con pólvora el rey, no, va a haber que aumentar hasta 1 millar de cabezas nucleares. Tiene unas 300. Habrá que ver de esas 300 cuántas están obsoletas. Y además necesitaría los vectores de lanzamiento. No tienen más vectores de lanzamiento que un submarino nuclear y los aviones Rafale. Hombre, pensar que pueden lanzar un ataque nuclear contra Rusia. Claro, China ya eso ni lo considero. Es decir, contra Rusia, con unos avioncitos que posiblemente no pasen al espacio aéreo ruso, no lleguen. Pues, es decir, y arriesgarte a una represalia nuclear de una potencia que no tiene 300, tiene 6.000 y pico cabezas nucleares. Entonces, esto es una estupidez. Esto es una gilipollez, que es lo propio de estos tipos. Porque son gente que cada vez que habla, sube el pan, se ríe el gato. Es decir, entonces, bueno, pues. Ahora, ¿qué indica esto? Indican que siguen con la matraca de la seguridad, de la amenaza rusa, china y de las Islas Maldivas, porque hay que seguir justificando lo que es injustificable. Yo cada vez que veo estos tipejos, repito lo de siempre, esto, verá, cuando se vota mal y se vota un tipo y te sale rana y te sale un vendepatrias, un traidorzuelo, y llega otra votación y vuelves a votar a otro igual
y llega a 4 años después otra votación y vuelves a votar a otro igual, habrá que pensar también en que igual también es culpa de todos los demás, de todos nosotros, ¿eh? Igual también es culpa de todos nosotros. Es de que no aprendemos, ¿no? Y sobre todo no nos damos cuenta de la fortaleza. Repito, si los pueblos de Europa abren los ojos y ven la realidad y deciden moverse, esta gente no dura 5 minutos. Son pocos y cobardes. Se les arrasa. Pero se les arrasa que se deja, vamos, el Elíseo planito. Lo de 1789 se iba a quedar pequeño. A ver, es decir, yo creo que es realmente bochornoso que tengamos que seguir viendo a estos tipejos, sí, con este tipo de declaraciones una y otra vez y pagándolo con nuestro dinero. Entonces, hombre, yo siempre acudo a lo mismo. Ve, ya está bien, ¿no? ¿Qué pasa? Se va a ir Macron y, bueno, se va a votar a otro Vendepatria, se va a ir Merz, como se fue Scholz, y vamos a votar a otro Vendepatria, otro que va a ir por el mismo camino. Si no se despierta, pues nada, pues tendrán ustedes pues al final, pues tendrán lo que buscan. Tendrán lo que buscan. Porque un día pasará, ¿eh? Si seguimos así, un día pasará. Por aquí, Juan Antonio, y esto lo último, a propósito de las protestas y quienes sí están conscientes de el potencial disruptivo de las protestas y por eso las motorizan. Aquí las protestas en Ucrania, en este caso, una vez más, impulsadas por los servicios de inteligencia estadounidenses, británicos y demás, a través de organizaciones no gubernamentales, usinas del pensamiento y demás. ¿Cuál la razón esta vez? La destitución del ministro de Defensa ucraniano, Fedorov, si no recuerdo mal. Sí, Mikhailo Fedorov. Hasta hace no mucho tiempo el ministro de Desarrollo, de Innovación, sí, antes de Innovación Digital y después de Defensa, una persona joven supuestamente, contraria a la corrupción. Bueno, perdón, no quiero yo el análisis, Juan Antonio, tu análisis. No, a ver, es decir, esto hay que enmarcarlo dentro de lo que se está viendo que va sucediendo, ¿no? Y es, Zelensky sabe que su posición cada vez es más difícil. Parte de toda su cuadrilla está o en la cárcel o exiliada en Israel. Las actuaciones terroristas que han tenido últimamente, por ejemplo, contra el empresario en Mónaco que iba a declarar ante el Consejo de Europa, ¿no? del Parlamento Europeo, sobre la corrupción en Ucrania, es que esto ya es un clamor. Entonces, el Zelensky sabe que empieza a haber personajes alrededor que pueden, de alguna forma, ganarle la partida. Porque en algún momento va a tener que convocar elecciones, irremediablemente, porque además si no, no va a haber posible negociación, y Trump lo sabe. Y entonces, bueno, pues está un Zaluzny, que lo mueven más los británicos, posiblemente este joven, porque es joven, de Fedorov, pues, 35 años. Claro, pues posiblemente sea alguien que a lo mejor la administración norteamericana tenía en la cabeza, para presentarse a las elecciones. Y entonces, ¿qué hace Zelensky? Zelensky lo tiene que eliminar a todos estos posibles contrincantes, porque él puede ir a unas elecciones contra Poroshenko, que ya ha sido presidente. Bueno, pues ¿por qué? Porque es de su misma calaña, ¿no? Puede ir a unas elecciones incluso contra Timoshenko, que también fue primera ministra en su día. Es decir, pero son todos de la vieja oligarquía ucraniana, absolutamente desprestigiada dentro de la propia población ucraniana. Entonces, claro, es decir, Zelensky, si no quiere perder el poder, tiene que ir eliminando a estas posibles opciones que se le puedan presentar. Y este es el tema. La razón no puede ser que Fedorov pidiera la sustitución del jefe del Estado Mayor del Ejército, Sirski, por sus errores en campaña,
aunque no sé qué errores, como aquí toda la prensa dice que Ucrania va ganando la guerra, pues nada, que sigan ganando, ¿no? Es decir, pero bueno, querían sustituir a Sirsky por todos los errores cometidos y la situación en los frentes, ¿no? Pero claro, eso, a ver, uno dentro del Consejo de Ministros es normal que, y de hecho no ha sido únicamente Fedorov quien ha pedido la sustitución de Sirsky, ha habido en la Rada muchos diputados y demás que han pedido la sustitución del jefe del Estado Mayor del Ejército, que no voy a entrar a jugar ahora si es un buen militar, un mal militar, es el que tienen ahora mismo allí. No creo que sea lo mejor del mundo en estas circunstancias actuales empezar a cambiar muchos mandos militares, pues la cosa se puede ir de madre. Para sustituir a Fedorov, Zelensky pensó en Budanov, el de los servicios de inteligencia. Alguien se lo ha debido prohibir. Budanov posiblemente sea alguien funcional a Estados Unidos. Lo dejo, no puedo asegurarlo, es decir, pero es la sensación que tengo. Seguramente la Casa Blanca estaba pensando mejor en alguien mucho menos manchado. Pues claro, este chico, 35 años, que viene de un tema técnico. Es decir, muy cercano a las corporaciones tecnológicas de claro, Silicon Valley. Claro, y además no tiene manchas encima. Es decir, nadie le puede acusar de crímenes de guerra, ni le pueden acusar de, bueno, pues de las matanzas antes de la operación militar rusa. ¿No? Es decir, claro, no tiene ese pasado. Es alguien que, fíjate, en el 2014 que tenía 20, estaría en la universidad. Era un estudiante cuando se produce el Maidán. Es decir, por tanto, es una persona muy valiosa para convencer a los rusos para que se sienten con ella. Este podría sentarse con los negociadores rusos, claro, porque no tiene la mochila negativa que tienen todos los demás. Ni Zarufny, que algunos le acusaban, vamos, desde el propio Kiev le acusaban de que era él el que había movido el atentado al Nord Stream. Por supuesto, Zelensky, ninguno de los escapados que están en Israel, que son todos unos ladrones, claro, ninguno de esos se va a sentar con los rusos. Este podría, y Zelensky lo sabe. Y entonces hay que quitárselo encima. Esto también se sabe en la calle y efectivamente alguien puede manejar el hilos y entonces llevan ya 3 días de protestas. Esto, evidentemente, mucha gente no lo sabe, pero esta situación interna afecta terriblemente la moral de combate en las unidades del frente. Pero terriblemente. Porque tú estás allí para que te peguen un tiro y morir por tu país y no sabes lo que está pasando en la retaguardia, que están luchando por el poder, sí, por el dinero. Y entonces, pues, me dices tú, ¿qué hago yo aquí? Estoy haciendo imbécil. Entonces afecta mucho a la moral de combate. Entonces, bueno, pero son situaciones que es que el régimen de Kiev también poco a poco va metiéndose en ese túnel inevitablemente, porque ¿qué va a hacer? Zelensky no puede abandonar ahora, no puede, porque aquí está su pellejo en juego. Y claro, es decir, a lo mejor en Washington le gustaría que saliera de la foto, pero igual los británicos y por extensión Bruselas no quiere, porque entre otras cosas pueden aparecer muchas situaciones. El atentado de Mónaco, por ejemplo, es otro indicador del nivel de complicidad que existe entre los servicios de inteligencia europeos, en la camarilla de Kiev, y los circuitos de la corrupción y del lavado de dinero, del tráfico de armas, del tráfico de órganos, del tráfico de personas, del tráfico de drogas, de la venta de armas a los cárteles del narcotráfico en México o en España. Es decir, entonces, a ver, es decir, aquí tiene que haber muchos implicados. Y entonces hay que mantener, y sobre todo, y casi lo más importante, no sea que la cuestión se acabe. Porque si la cuestión se acaba, los dos ridículos, esto que hemos visto antes, hablando de la disuasión ante la amenaza rusa, China y demás, pues se les va el cuento. ¿Y entonces qué?
Esto es la realidad, ¿no? Estimado Juan Antonio, vamos a redondear esta transmisión por aquí, como siempre, con algo simpático sobre el final, ante tantas cuestiones tan duras y difíciles. Aquí lo sucedido en Brasil. Si me acompaña. Ahora sí. Pero no, ahora sí. Esto lo sucedido en el Bioparque de Río de Janeiro, en el cual la Pantera Negra debió determinar su predicción para la final de este domingo entre nuestros países. Ni Francia ni Inglaterra campeonas del mundo, Juan Antonio, así que nosotros con eso ya contentos. ¿Qué va a determinar entre estas dos cajitas la Pantera? En Brasil, redoblante, suspenso, aparentemente para la Pantera Argentina, aunque seguramente aquí alguna cuestión política implicada, porque esta Pantera proveniente de Foz de Iguazú, la ciudad lindera de... Es una Pantera argentina. Sí, en realidad sí, ahí justo en la frontera entre Foz de Iguazú del lado brasilero, del lado argentino Puerto Iguazú, y ahí nomás Ciudad del Este, también muy cerquita en esa triple frontera, así que evidentemente los dueños del zoológico respondieron a un favor, evidentemente, o la Pantera por su cuenta quiso la cajita del lado argentino, pero bueno, muy simpática. Esto un jaguar, la Pantera en realidad no una especie en sí, sino un espécimen con una pigmentación distinta. Bueno, este es un espécimen con una coloración distinta, o bien de jaguar en el caso americano, o bien de pantera en el caso africano. Qué lindo animalito. Y qué terrible, ¿no? Porque no querría uno de estos frente a mí en la selva de ninguna manera. Querido Juan Antonio, como siempre, un placer. Nosotros el domingo nuevamente por aquí, bueno, perdón, mañana yo en solitario y el domingo con Fernando, pero antes del partido, obviamente, el partido a las 9 de la noche. Eso te iba a decir, porque si no, os vais a ver vosotros dos. No, nunca, de ninguna manera. Igual que el miércoles pasado, antes del partido entre Argentina e Inglaterra, a las 7 de la tarde del horario europeo comenzaremos la transmisión el domingo, 5 horas menos en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, en el Cono Sur, 7 horas menos en México, mañana nosotros en nuestro horario habitual. Muchas gracias por el comentario, Leopoldo Gómez. Hace poco que os sigo y me parecéis unos cracks. Seguir así informando de lo que no informan en Europa. Espero que den su final a nuestros dirigentes. Bueno, muchas gracias, estimado Leopoldo. Querido Juan Antonio, hasta pronto, un placer como siempre. El domingo, lo pues que quieras. Que gane el domingo, pues que gane quien se lo merezca, ¿no? Yo ya efectivamente me doy también por contento de que se tenga que fastidiar Trump y darle la copa a alguien que habla español. Ya de por sí. Uy, qué lindo. Qué lindo. Si es que va, no lo sé. Me imagino que no sé si de Argentina quién irá, pero también de España irán algunos de los rapastrosos de las élites parasitarias, pues irán allí. También tengo que decir que fundamentalmente yo me alegro por las aficionadas, porque la gente es la que se lo merece. No tengo en el caso argentino, Juan Antonio, Milei y su ministra del Interior habían determinado la prohibición de la mención de las Malvinas antes del partido, y los jugadores, por primera vez un buen gesto en términos políticos de estos jugadores, realizaron la celebración con una bandera y la acomodaron delante de la hinchada de la afición inglesa con una bandera grande. Las Malvinas son argentinas, sí, y Milei con esto atragantado acá. Así que bien ahí. Yo digo que al final la gente es lo que es. Yo, sabes que no tengo muy buena opinión de los jugadores de fútbol, más allá de su habilidad en el campo. Creo que eso merecería otros comentarios en otro programa. No tengo muy buena opinión. Me parecen unos niñatos ricos que a veces dejan mucho que desear, quizás marcados más por el dinero que por los colores a los que se deben, y a los que se deben, entre otras cosas, porque es decir, quien al final les paga no es Infantino ni Donald Trump,
quien les paga es la gente que va a verlos al estadio o los ve en la tele. Esos son quien les paga. O sea que, es decir, tienen que tener bastante más respeto, no lo estoy diciendo solo por los argentinos, que, vamos, yo de los españoles te pongo a hablar, es decir, no tengo buena opinión de ellos, sinceramente. Pero el domingo, pues eso, hay un partido, es un mundial. No, ya te digo, no ha sido, para mí, no ha sido el mejor mundial de la historia, tampoco lo fue el de Qatar. Es decir, quizá es que ya uno se va haciendo muy mayor, pero yo recuerdo otros mundiales más gloriosos, y no precisamente aquel que ganó España. Me acuerdo de Maradona o de Kempes, fíjate. Año 78. Claro, Estimado sí. Juan Antonio, un Así gran que- abrazo y hasta pronto. Chau, chau. Saludos a todos, Dios.